buenos días, los saluda Jaime Puig. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenos días, les saluda Iris Puig y el día de hoy vamos a compartir el tema adicciones y tenemos de invitada especial y le agradecemos muchísimo la doctora Ángela Zucarino. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy psicóloga, trabajo en Casa de la Familia, que es una organización sin fines de lucro, y además trabajo en forma privada en un consultorio que está aquí en Santa Clarita. Muy bien. Bueno, el tema es la adicción, pero vamos a comenzar con una lectura de la Biblia. ¿Verdad, Iris? Exactamente. Vamos a leer Efesios capítulo 6, los versículos del 11 al 15. Lo hemos tomado de la Biblia nuestra, de la Vulgata Latina. Dice pues nuestro apóstol Pablo, ¿no? Dice, revestíos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Por tanto, tomad las armas todas de Dios para poder resistir en el día aciago y sosteneros apercibidos en todo. Estad pues a pie firme, ceñidas vuestras espaldas en el cíngulo de la verdad, y armados de la coraza de la justicia, y calzados los pies prontos a seguir y predicar el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día, como ya hemos dicho, es la adicción. Y la adicción es tan grande, es una gama muy grande de las adicciones. Desde la adicción pequeña a un café, las adicciones al alcohol, siempre todas las adicciones, si ustedes comienzan a analizar, van contra la familia. Por ejemplo, la adicción del alcoholismo trae violencia doméstica. La adicción a la pornografía trae una tremenda, pero tremendo daño a la familia, sea para el hombre, sea la mujer, sea los niños, a la larga, toda la familia. Entonces nosotros lo que vamos a ver, además de esta parte espiritual que nosotros queremos que siempre Dios nos acompañe para fortalecer nuestra alma y estar protegidos con esa coraza que mencionó Iris ahí en la Biblia, vamos a ver también la parte profesional. Y esa parte profesional, ¿quién mejor que la doctora Ángela para que nos hable al respecto? Bueno, muchas gracias. Ahora me siento con un poco, wow, ¿qué responsabilidad me dan? No, Okay. Ahí conversamos un poquito de lo que podemos dar. Muy bien, quizás antes de hablar de adicción, podemos hablar un poquitito a qué uno está adicto. Usted nombró muy bien el café, el té, en fin. Eso son adicciones, pero no son adicciones peligrosas, a no ser que, claro, uno tome 3 litros de café o lo que sea. Pero esas son, digamos, costumbres, usos, etcétera. Digamos, la adicción viene como un tercer paso. Primero está el uso de las cosas. Después del uso viene el abuso. Y recién después la adicción. La adicción, que es una enfermedad realmente. Es una enfermedad así como podemos definir la enfermedad del corazón, es una enfermedad porque no es voluntaria ya. El uso y el abuso son voluntarios. Ya después, como se crean ciertos factores en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces ya el hombre, el niño, el muchacho, quien sea, el ser humano, está como casi condicionado a continuar en ese camino tan terrible y es muy difícil salir. Entonces, bueno, justamente en este programa vamos a ver cómo se puede hacer si el uso es de algo nocivo, dejarlo allí y no seguir usándolo, ¿no es cierto? Porque si se usan drogas, se sabe que la droga, cualquier droga sea, podemos nombrarlas
montones de drogas, las más peligrosas, las menos peligrosas. La más peligrosa de todas, según tengo entendido, es la heroína, el LSD. Pero las otras drogas llevan a veces, las drogas menores o como se quiera llamarlas, muchas veces llegan a la consumición porque no son suficientes, entre comillas. Bueno, la droga es un agente químico que influye en una forma a veces positiva, pero muchas veces negativa. Ahora, positiva cuando es una droga medicinal, porque bueno, también está el abuso y el abuso y el uso y la adicción a la droga medicinal. Y muchas veces la droga medicinal es tan peligrosa como la otra droga cuando no está controlada, ¿no es cierto? Es por eso que hay toda una situación de mirar a los niños que no vayan al gabinete, porque los niños, bueno, se drogan sin saberlo, porque el abuelo tenía ahí y toman las drogas. Es decir, tiene que haber siempre, siempre una supervisión de los padres, ¿no es cierto? Entonces, ese punto es bien importante porque muchas veces el médico le receta a uno un medicamento y pues uno lo que queda lo deja al alcance de los niños o del jovencito que está en la casa. Por eso es tan importante, digamos, la acción de los familiares. Bueno, como decía, las drogas son sustancias químicas que modifican todo el funcionamiento del ser vivo y que afecta al sistema nervioso, ¿no es cierto? Puede combatir o prevenir el dolor y las enfermedades cuando son drogas que son recetadas, ¿no es cierto? En un sentido amplio, las drogas son todos los medicamentos o sustancias que se utilizan para el diagnóstico y para el tratamiento de las enfermedades, ¿no es cierto? Los antibióticos, las sulfamidas, todas las drogas que utilizan para la quimioterapia, contra el cáncer, los anticoagulantes son todos, ¿no es cierto?, drogas que, bueno, por eso digo, droga en general. Después, claro. La administración puede ser, bueno, todos saben, por boca, por inyección, etcétera. Ahora, en este sentido, lo que nosotros hablamos más bien son las drogas como los narcóticos. Esas son las drogas, narcóticos, los sedantes, los estimulantes, las anfetaminas. Todos esos son las drogas realmente dañinas y que, claro, los padres tienen que ir conociendo, ¿no es cierto?, cómo es. Y después, bueno, lo que viene, tenemos que definir un poco qué es la adicción. Ya dije algo con respecto a la adicción, ¿no es cierto? Pero la adicción en realidad es una enfermedad primaria. ¿Por qué primaria? Digo, porque no es un síntoma de otra enfermedad. Como un dolor de cabeza puede ser un síntoma. Es un síntoma que anda mal del hígado, anda mal de la presión, de lo que sea. Pero esto no es primario, no es un síntoma de nada. Además, es una enfermedad que tiene factores genéticos, psicosociales y ambientales. ¿Por qué genéticos? Genéticos muchas veces, la herencia puede ser, en fin, hay muchos factores y ambientales. Ambientales son muy, muy importantes. ¿A qué nos referimos ambientales? Al medio ambiente donde vive, a la familia, a las escuelas, a la escuela, digamos, a los pares, a los amigos, etcétera. Por ejemplo, ahí podría estar que, por ejemplo, en un hogar donde el papá o la mamá o los dos beben con frecuencia, el hijo está viendo ese ejemplo, ¿verdad? Y eso también es un ejemplo el que está recibiendo, un ejemplo, ¿verdad?, negativo. Un ejemplo negativo, ¿no? Exactamente. Eso es algo realmente muy, muy importante a tener en cuenta, porque se dice, por un lado, sí, es la herencia. Papá y mamá, papá o quien sea, y el abuelo, y por 3 generaciones, todos eran alcohólicos. Ahora, la discusión ¿es por herencia realmente o es por aprendizaje? Porque pienso que más aprendizaje. Yo aprendo aprendizaje. A veces están combinadas las dos cosas, ¿no es cierto? La persona que viene con herencia y aprendizaje, realmente es muy difícil que no entre en ese problema, ¿no es cierto? Si tiene herencia y aprendizaje, ahora, si tiene herencia y no tiene aprendizaje, es posible que ese niño pueda, digamos, ir por la vida sin, digamos, cometer esto de volverse adicto, ¿no es cierto? Por herencia no se vuelve adicto. Por herencia solo no. Por herencia solo no. ¿A qué se refiere herencia? Por ejemplo, que en la sangre viene y entonces... En los genes.
genético, por eso es una situación genética. Ahora, esto también es un poquitito discutible, porque algunos dicen que no tiene nada que ver, que eso no se hereda, pero otros sí. Es decir, los estudios, según quien lo enfoca, lo va a mirar en una forma diferente. No es que uno sea verdad y el otro mentira, es decir, es como dónde se pone la luz más y eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que algo genético hay. Si toda la familia, es decir, por 3 generaciones, estuvieron, digamos, drogándose o tomando alcohol, etcétera, es muy probable que lo tenga. Pero eso no determina que ese niño o esa niña se vuelva drogadicto o se vuelva alcohólico. No quiere decir eso, ¿no es cierto? Claro. Estaba yo leyendo, ¿no?, que los jóvenes que beben alcohol son 7,5 veces, 7.5 veces y medio más propensos a consumir drogas, ¿no? Y precisamente creo que lo tengo, sí, acá. Y 50 veces más propensos a utilizar cocaína que los que nunca beben. Eso es absolutamente verdad, porque O sea, el alcohol como que los lleva, ¿no? Claro, porque es como no le es suficiente, ¿no es cierto?, digamos, la sensación agradable que le da el alcohol. Además, el alcohol da sensación agradable al principio, pero después al final es agradable. Es absolutamente terrible. Hay un dicho que dice, primero es un payaso, después no sé, termina siendo un cerdo, ¿no es cierto? Porque va por todos los... Y ahora no recuerdo bien cómo venía digamos, la analogía esa, pero está perfecta. Y después, bueno, realmente el terminal del alcoholismo es terrible, es el delirium tremens, un síndrome que se llama Korsakoff, es realmente terrible y muchas veces produce la muerte, por supuesto, aparte de todo. Caos familiar en la sociedad. Claro, eso es otro de los factores. Generalmente el que es alcohólico generalmente es abusador también, porque si la mujer le dice no tomes, bueno, se enoja y le pega, ¿no es cierto? Y después, bueno, por supuesto, pierde el trabajo, pierde esto, pierde el otro, es decir, completamente, digamos, su vida es un caos total. Y es muy difícil que pueda salir solito, y hay 2 cosas muy importantes. No pide ayuda, porque no, yo tomo un poquito, ¿y qué? ¿No es cierto? Y sí, se emborracha una vez por semana, y eso no es tomar un poquito. Y hay una especie de negación, así como en la droga, como en las otras circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, como estábamos diciendo, todas las consecuencias adversas que tiene, que ya lo estamos diciendo, que son tanto físicas, funcionamiento psicológico. Porque va al cerebro, ¿verdad? Claro, directamente ataca el cerebro, y se cambia la estructura del cerebro. Por eso muchos dicen que el que fue alcohólico es siempre alcohólico, porque ya no puede tomar. Hay otras versiones que dicen que no, pero la versión que más conocida es el que es alcohólico ya no puede probar ni siquiera un poquito. Pues, ni siquiera un poquito, porque ya le viene toda esa otra y no puede parar. Es como justamente porque tiene el impulso del control, porque tiene todo eso que está, entre comillas, estropeado. Hay una parte del cerebro que está como estropeado. Puede funcionar magníficamente bien. Al contrario, los alcohólicos recuperados, no curados, pero recuperados, funcionan fantástico. Y yo conozco varias personas que son así y realmente son seres magníficos, pero eso sí, ni una cerveza, nada, absolutamente nada. Un poquito de vino para nada. Completamente. Sí. Y bueno, como decíamos, todos los problemas que producen funcionamientos ocupacionales, problemas legales, financieros, y en muchos casos, y la mayoría de las veces, espirituales. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Es decir, claro, se alejan completamente pues de la familia, de Dios. Todo, pues, completamente. Es más, yo pienso que si un padre de familia está dando un mal ejemplo en su hogar, ya ahí ya está fallando como padre, ¿no? Porque, pues, los padres somos los primeros educadores. El ejemplo, dicen, arrastra. Las palabras se las puede llevar el viento, pero el ejemplo arrastra. Y ya no tiene un padre alcohólico, pues ya no tiene esa autoridad para decirle al hijo, no consumas drogas,
no consumas alcohol, no fumes. Y ¿verdad? claro que acá estamos hablando solamente de la parte ahorita del alcoholismo, ¿no? Pero la adicción es, como dijimos al principio, varias cosas. Infinidad Adictos. de drogas y los accidentes de tráfico, de tránsito también son altísimos, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Bueno, muy bien. Esto es el alcoholismo. Las otras drogas, digamos, son tan peligrosas. Es decir, no se puede decir una es más peligrosa que la otra en realidad. Todas las drogas son peligrosas. Unas revisten más daños, por ejemplo, como decía, la heroína, la cocaína, el LSD, el éxtasis. Esas producen problemas fatales realmente y terminan realmente generalmente terminan muy mal. Ahora, lo que estaba diciendo que la drogadicción es todo un problema no solamente psicológico, mental, social, porque se refiere a todo, a la relación de la persona solita, de la persona en sociedad y de la persona en relación con todo el universo, en cierta manera, ¿no es cierto? Afecta a todo el mundo. Entonces, por eso, y además, bueno, ¿por qué decías que es una enfermedad? Porque afecta directamente a un órgano. Estoy hablando tanto del alcoholismo como de las otras drogas, porque todas las drogas afectan un centro del cerebro. Entonces, por eso que es una enfermedad física, no es solamente una enfermedad que se diga mental, es una enfermedad física, es una enfermedad total, ¿no es cierto? Y yo no entiendo cómo le pueden decir droga recreacional, Dios mío, si nos enferman, ¿verdad? Claro, drogas recreacionales son esas que se utilizan en los clubes, en los distintos bailes, en los distintos lugares. Ahora, ¿por qué se consumen drogas? Se consumen drogas porque el primer efecto de la droga es euforia, es sentirse bien, es sentirse en la cima del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Empieza con el uso. Entonces, bueno, se siente bien. Entonces voy a tomar un poquito más. Pero después tomo un poquito más y ¿qué pasa? Necesita más para sentirse de la misma manera. Y así, primero empieza el uso, como decía, después el abuso. Entonces ya, un poquito más. Y después, claro, para llegar al mismo nivel necesita cada vez más. Y finalmente, ¿qué pasa? Y ahí es la adicción ya. Finalmente ya no la puede dejar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no la puede dejar? Ya no es más para sentirse bien, es para no sentirse mal, porque no tiene droga y ya se siente mal, ya no puede, pues. ya no puede, y entonces tiene que seguir y cada vez en eso seguir, cada vez se deteriora más y más y pierde todas las ansiedades que tenía, las ganas que tenía de hacer cosas, ya se convierte en algo que realmente es muy triste, ¿no es cierto? Pues voy a consumir un poquito de marihuana, por decir un ejemplo, recreacional, y de ahí pues me voy a la cocaína y de ahí me voy a ir, quién sabe, a la heroína, al LSD, porque ya no me van a satisfacer igual, ¿verdad? Claro, pero ya están hablando recreacional. Recreacional, ya 2 veces, 3 veces. Bueno, vamos a ver un poquito de este aspecto. La droga, especialmente, vamos a hablar, en este caso yo voy a decirle de la marihuana. La marihuana ya se está estableciendo en el mundo entero, ¿no? Pero solamente hay uno que ha dicho sí a la marihuana, legalizándolo en el mundo, que es Uruguay. Pero acá en Estados Unidos hay 2 estados que ya legalizaron la forma recreacional de la marihuana. O sea, la han legalizado como algo recreativo. Por eso son esas cosas que se presentan, en que nosotros tenemos que estar un poquito bien preparados en nuestra parte espiritual para cuidar a nuestra familia, porque con cosas que vienen con mucha fuerza, ya es del enemigo, es del demonio. Son cosas que se están presentando muy graves, porque la marihuana tiene consecuencias funestas. Quizás lo vamos a ver después, si nos alcanza el tiempo, o si no, ya sería en otro programa. Continuemos, doctora. Bueno, dijimos la marihuana. No, después vamos claro, hay muchas controversias y es interesante, ¿no es cierto? Es muy interesante. Y sí, la marihuana, especialmente el hashish, ¿no es cierto? Que es la parte la más fuerte de la marihuana. Es la THC, ¿no? El THC es la parte más fuerte de la marihuana. No, el THC es un componente que tiene la marihuana.
es un componente, porque la marihuana tiene varios componentes. Uno de los componentes es el cannabis o el tetra. El cannabis. El cannabis es la parte, es el nombre. Es el tetrahidrocannabolis. Sí. Así es todo el nombre, THC, el tetrahidrocannabolis. Ese es todo el nombre de ese componente que tiene, ¿no es cierto? Pero ese es el componente que le da la fuerza a la marihuana para sentirse bien. Mientras más, en el año 60, 70, era solamente 1% nomás. Después con las metodologías modernas y las técnicas modernas es que han ido creciendo ese porcentaje. Y ahora ha llegado hasta el 29% con las nuevas técnicas. Sí, lo que yo tengo entendido que son distintas partes de la marihuana, de la planta, ¿no es cierto? La parte de la flor, la parte del medio, la parte del tronco, y después la más común es la que se mezcla todo. No soy muy experta en marihuana, pero tengo entendido. Sí, casualmente yo leí un poco al respecto también para tratar de decir a las personas que nos escuchen, pero ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos a avanzar. Saber, ¿verdad? El que quiere, como decir, pues si yo quiero, adquiero esto, si legalmente me lo van a vender, pero ya depende de mí, ¿verdad? Si me va a hacer daño, entonces yo con la libertad que Dios me dio para decidir sí o no, pues tengo que saber qué consecuencias, ¿no? Si me va a traer consecuencias negativas, pues mejor digo no. A mí me parece que lo más importante, ¿no es cierto?, que tenemos que ver es la educación, mucho más importante si es legal o no es legal, porque la educación es lo fundamental y la educación empieza en el seno del hogar, empieza en la mamá, en el nacimiento, cuando la mamá le da la primera mamadera, allí empieza la educación. Claro que pero sí. Después que si es, porque si no es legal, la toman igual, todas las otras son ilegales, ¿no es cierto? Así que si es legal o no legal, lo importante es la educación. La educación y ver y saber acerca de la droga, saber un poquito y ver qué son los daños, qué no son, en fin. Eso es lo más dentro de lo que yo tengo entendido, ¿no es cierto? Y los padres son los primeros maestros. Y los padres, antes de tener un niño, tienen que aprender. Tienen que aprender. Aprender y aprender. Y rogarle a Dios que le dé la iluminación para que cuando engendran esa criatura, sea una criatura de bien, ¿no es cierto? Y amarla de la manera que tiene que ser amada, algo que es prácticamente divino. Cada ser humano tenemos algo que somos divinos. Entonces, el padre, esa es la obligación. Padre y madre, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, lo legal y no lo legal, sí, es importante, pero lo más importante es la educación. Claro, para que estén conscientes de qué es lo que voy a consumir, ¿verdad? Si es algo que me va a hacer daño, pues mejor evitarlo. Entonces, es verdad, como dice la doctora Ángela, pues los padres informarnos primero, ¿verdad? Para poder aconsejar a nuestros hijos, para poderlos guiar. Porque si uno también ignora, ¿cómo voy a guiar a mi hijo si yo estoy ignorante en ese tema, verdad? Es verdad, pero nosotros lamentablemente no pensaba que el tiempo se nos iba a acabar tan rápido en este tema, pero prometemos que la próxima semana continuamos con este tema porque hay mucho más que hablar, ¿verdad? Los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga. Bueno, que tengan una bonita semana y a orar en familia. Familia que ora unida, permanece unida.